Les saluda el profesor Sergio Bustos, esperando en Dios que cada uno se encuentre muy bien de salud. Y bueno, finalizando, ¿no?, este primer trimestre, aquellos que están laborando, aquellos que han viajado, sabemos que han hecho múltiples sacrificios, sobre todo sacrificios en el hogar, sacrificando también su tiempo. Y aún hoy, siendo domingo, día de descanso, muchas personas, ¿verdad?, invierten su tiempo, su dinero y esfuerzo en esta preparación, en este técnico. Y algo pues que siempre yo le recalco al alumno es que esto no es en vano, siempre tendrá su recompensa. Veámoslo desde el punto de vista como una inversión que a largo plazo le va a rendir buenos frutos. Bien, muy buenos días tengan todos. Voy a compartir pantalla por acá. Vamos a mostrarle en la parte motivacional. Yo siempre dedico siempre parte, ¿no?, de la clase, parte de lo que son los acompañamientos, para mostrarle a los alumnos, motivarlos a través de frases positivas, a través de mensajes positivos, ¿no? Y esta frase dice: tiempo, llegará el día en que tanto esfuerzo tendrá sentido, ¿no? A veces se toma uno como quien dice el reto, ¿no?, de cumplir tanto pues con el trabajo, cumplir con la familia, y a veces lo que nos hace falta, ¿verdad?, es tiempo. Pero tengan confianza, como dice la imagen allí, tengan la confianza en ustedes mismos y sobre todo en Dios, de que las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar, van a tener su recompensa. El tiempo se encarga de poner a cada cosa y a cada uno en su lugar. Tal vez pues en algunos momentos personas cercanas, incluso familiares, le dicen o le comentan a uno: de nuevo estudiando otro técnico, y hasta cuándo vas a estudiar. O comentan de forma despectiva, ¿no? Todavía no sales nombrado, todavía no logras el trabajo. Y a veces pues ese tipo de mensajes, ese tipo de palabras pueden ocasionar en la persona por una desmotivación. De repente, como yo siempre les comento, yo puedo estar bien cómodo en mi casa, eh, me siento bien, tengo todos los ánimos de dar la clase, pero ¿cómo anda el alumno, no? ¿Cómo se siente el alumno? ¿Necesitará una palabra de aliento? Siempre tomo parte de las clases y los acompañamientos para hacer este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo, pues, eh, a las personas a seguir adelante, ¿verdad? Nadie sabe el enorme sacrificio que hace cada uno de ustedes para estar en este técnico. Algunos trabajan en lugares distantes, viajan fines de semana, tiempo que deberían compartir con su familia, familiares, con sus hijos, con la esposa, tiempo que deben dedicar al hogar, e incluso sábado y domingo están, ¿verdad?, preparándose, tomando uno que otro técnico, diplomado, cursos, etcétera, etcétera, para aumentar el puntaje y así poder en un próximo concurso lograr un traslado para estar un poco más cerca, ¿no? O algunos que necesitan el puntaje para poder salir nombrados, ¿verdad? Entonces nadie más que ustedes saben el enorme sacrificio que hacen para poder estar en este curso, y el sacrificio que hacen de familia, ¿no? Sacrificio de tiempo, sacrificio económico, sacrificio emocional para lo que es pues cumplir con todo y desempeñar pues en esta hermosa profesión llamada la docencia. Conozco, ¿verdad?, que algunos alumnos son del área de primaria, algunos alumnos son licenciados específicos del área de matemáticas. Así que eso se tomará en cuenta, ¿no?,
este tipo de cursos, porque es un curso, vaya, que es muy abstracto, ¿no? Lo que es ecuaciones diferenciales es una rama de la matemática, pues muy propia, digo yo, de la matemática, que para otras personas de otra disciplina se les hace bastante difícil lograr comprender, ¿no? Así que trataremos de que este curso pues sea enfocado sobre todo al área de la enseñanza, ¿no? Al área didáctica, porque no es un curso de ecuaciones diferenciales, resolver ecuaciones, aplicar exámenes del área matemática. Obviamente sí hay que tocar en algún momento uno que otro tema específico para explicarlo y para darle a entender al alumno pues la actividad que requiera, ¿no? Pero está pues más enfocado al área matemática, al área didáctica, perdón. Bien, complementando acá, ¿verdad? Esta imagen, por acá tenemos otra que dice, gracias, Dios mío, por el privilegio de la vida y la alegría de un nuevo amanecer. El privilegio de vivir, ¿ah? Eso no lo tiene cualquiera. Muchas personas hoy amanecieron sin vida en algún hospital, en alguna sala de urgencia, de cuidados intensivos o en casa. No tuvieron esa dicha de poder seguir viviendo, ese privilegio, ¿no? La alegría de un nuevo amanecer, independientemente, como yo siempre le menciono a mis alumnos, de que el día esté soleado o el día esté nublado, tenemos un nuevo día. Ese es como un cheque en blanco que usted lo va a llenar de muchas actividades, sobre todo pues que sean positivas y de provecho para la persona, la alegría de poder tener un nuevo día, de poder tener un nuevo amanecer. Eso nos hace sentir muy bendecidos, ¿no? Muy privilegiados. Como les comento, tal vez no esté la cartera allí llena de dinero, llena de Washington, de Benjamin, de Jackson, pero tenemos cosas invaluables, ¿no? Como lo es pues la salud, la familia, aquellos que tienen sus hijos, aquellos que tienen su esposa, su madre, padre aún vivos, ese tipo de cosas. Tienen un hogar en donde a donde llegar, una morada, tienen una camita allí donde descansar, tienen muchas cosas, tenemos muchas cosas, ¿no? Eso nos debe hacer sentir bendecidos, ¿no? Para complementar estas dos imágenes positivas, les muestro ahora un video que yo siempre, al igual que cuando uno le agrada una canción, los chicos, los alumnos les agradan las canciones, las repiten y las repiten y las repiten, las aprenden. Entonces, de igual manera, ¿por qué no utilizar un video motivacional, un video que, por ejemplo, me agrada bastante, ¿no? Voy a compartir, voy a desactivar primero aquí esta presentación y vamos a compartir una pestaña con audio en el área de YouTube. Bien, el video tiene como título ¿Qué tres deseos piden los niños? Compartir audio, aquí va. Ok, ¿qué tres deseos piden los niños de España y de Uganda, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Que los niños, esto es un experimento social, ¿no? Un experimento social que se hizo a niños del país de España y niños de Uganda. Se les pregunta que si tuvieran la oportunidad, ¿no? De que se les cumplieran tres deseos, ¿cuáles serían? Sabe que los niños son bastante auténticos, ¿no? Los niños tienden a decir mucho o en un alto porcentaje la verdad, ya cuando uno está adulto, digamos que tratamos como de ocultar a veces los sentimientos y ocultar algunas preferencias o algunos, digamos, algunos deseos, ¿no? Por ejemplo, a los niños de España y a los niños de Uganda, niños de dos culturas, de dos situaciones económicas distintas, ¿no? Este es un experimento social, vamos a ver qué responden los niños. Voy a silenciarme por acá para que no se escuche allí un doble sonido y vamos a correr el video. Bien, hago la aclaración, ¿no? Cuando uno pide algo, uno desea algo,
es porque se complica o es difícil tenerlo, ¿no? Digamos, por ejemplo, el profesor desea, por decir algo, ir a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Ese objeto que está girando a cientos de kilómetros alrededor de la Tierra, es un centro científico, eh, observatorio también, y que tiene mucha trascendencia en lo que es pues la humanidad, ¿no? En cuanto a los logros alcanzados por la humanidad. Sería una bonita experiencia poder estar allí, ¿no? Sería un deseo, por decir algo. Otro deseo, por ejemplo, tener por decir algo, ¿no? En el estacionamiento ahí de la casa, un Ferrari, ¿ah? Imagínense un Ferrari, chuta, ¿cuánto vale un Ferrari? Con este salario de Meduca, difícilmente, ¿ah? Tendríamos que ser como un diputado o un apellido ahí, tipo Cortizo o algo así, ¿no? Eso sería un deseo, sería como algo difícil de conseguir, ¿no? En este Buen día, caso, pues, profesor. buen día, Roger. Escuchándolo, buena la manera como lo está introduciendo la clase, pero también opino, ¿no? Los deseos tienen que ser para cumplir en realidad necesidades reales, necesidades que te ayuden a superarte. Yo no necesito ser Correcto. de repente un Ferrari o demás en el día a día. O sea, uno tiene que simplemente empezar por uno mismo, internalizarse, conocerse, sentirse bien. Como usted dice, agradecer por las cosas que uno tiene alrededor. En mi vida no me va a cambiar tener o no un Ferrari, la verdad. Entonces, con lo que yo puedo hacer, sí puedo llegar a ser feliz. El enseñar de repente a un niño que tenga una discapacidad o una condición especial, eso sí me puede hacer feliz. Entonces, de repente hay que valorar más lo que tenemos. Así mismo es, compañero Roger. En ese caso, ¿verdad? Un deseo sería como de acuerdo a la necesidad de la persona, así como lo menciona. En ese caso, hablando pues de Ferrari o un viaje a la Estación Espacial Internacional, estaría enfocándolo en el área de que lo difícil que sería conseguir algo así. Entonces, veamos la respuesta de los niños, qué desearían, ¿no? ¿Qué tan difícil sería ese deseo? Bien, voy a correr el video ahora sí. Es que hay demasiadas, ¿sabes? Ah, conocer a famosos, grabar vídeos con famosos, con youtubers, ser rico. Kuvuga emotoka, okuzimba ennyumba, kwambala obulungi. De mayor, tener una línea de moda. Kubeera kw'abazaire bange emirimu. La Play 4 con el Fortnite. Nenda okusulako okwo owalungi, nenda okulyako obulungi. Salir por la tele. Nenda kulya bulungi. Pediría mucha salud para la gente. Que no hubiese más bullying. Me gustaría ser una superheroína. Ndayeetuka. Pues me gustaría ser youtuber. ¿Ser youtuber? Omugalyato. Okusomesa abaana. Badokita. De la Nintendo Switch. Que una niña que yo quiero de mi clase, pues que me quiera a mí también. Kuzimba ennyumba yange. Endooba okuvuga emmotoka. Nenda nayogerako oluzungu. Que vuelva mi abuela. Poder ir al parque de Harry Potter y hacer el tour yo sola. Que todo el mundo aceptara la bisexualidad. Kwambala bulungi. Pediría que no hubiera tanta violencia de género. Que la gente recicle. Naenda okujja ku bikontinenti nga Europe. Naenda nojja ku Spain. Nga nojja ku Spain. Kuba omugeiga. Hacerme rica. Kuba omugeiga. Mbe n'esente. Bien, bien, hago una pausa. Miren la respuesta de los niños de España: ser youtuber, ser famoso, dice, ser rico, tener la consola de Nintendo Switch, tener el PlayStation,
ir al parque de Harry Potter, viajar por el Disneylandia, qué sé yo, etcétera, ¿no? Esos son los deseos de estos niños de España. ¿Qué pasa con los deseos de los niños de Uganda? Comer bien, decía una niña, vestir bien, tener una cama en donde dormir, tener una lavandería, un lugar para lavar la ropita. Incluso otro dijo, comer huevos de gallina, un deseo. ¿Se acuerdan lo que había comentado? De que, por ejemplo, el profe desearía, por decir algo, ¿no? Un Ferrari. O sea, ¿qué tan difícil es conseguir ese deseo? A veces un deseo como ese puede ser imposible. Entonces, para estos niños de Uganda, comer huevos de gallina, ¿será que? O sea, ¿qué tan difícil es comer huevos de gallina? ¿Qué tan difícil es dormir en una buena cama? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Los niños de Uganda, ese país sumergido entre un 90-95% de pobreza, incluso se habla de que hasta un 40% por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué significa esto? Que estas personas están con una expectativa de vida muy baja. Para ellos, incluso ir a la playa, decía un niño, un deseo. Ir a la playa, uno dirá, pero ¿quién no va a la playa? Resulta que este país, entre países ahí en África, para poder llegar a la playa tienen que cruzar uno o dos países. Eso hace sumamente difícil, incluso imposible, ¿no? Si para uno, por estas latitudes, a veces salir del país no es tan corriente. Ahora, para ir a la playa, salir del país para ir a una playa, o sea, es probable que ese deseo, al igual como lo que mencioné de tener un viaje a la Estación Espacial Internacional, resulte ser algo hasta imposible, ¿no? Entonces, esta reflexión nos hace un llamado, ¿no? A que en realidad, independientemente, ¿verdad?, de que hagan falta muchas cosas materiales que de repente no son tan necesarias o vitales, pero que a veces uno puede desear, eh, nos hacen, nos hacen caer en cuenta de que en realidad sí, vaya, somos personas bendecidas, ¿no? Somos personas que tenemos muchas cosas, no nos damos cuenta. Tal vez, como digo yo, no esté la cartera con todos los Benjamin allí. Tal vez no en la sala de la casa no esté el último Smart TV de 80 pulgadas táctil con Chromecast y Google aplicaciones y toda la cosa, pero tal vez allí en casa esté un televisor más modesto, pero que cumple la función, ¿no? Y a veces pasa con algunos de nuestros alumnos. Incluso tengo la experiencia de un sobrino que comentaba, eh, estoy cansado de comer pollo, dice, en casa, ¿no? Eh, qué pereza, dice, ir a la escuela. Qué pereza ir a la escuela, una escuela privada, con aire acondicionado, su cualquier colegial, la cosa. Y en ese sentido, pues, algunos alumnos se quejan por no tener el último iPhone 15 Pro Max de 512 megabytes, etcétera, y las mejores prestaciones de ese dispositivo. Y se sienten no bendecidos o se sienten que o le recriminan a sus padres o a Dios. O sea, yo siempre cuando veo este tipo de videos, hasta, hasta la reflexión me llega en el sentido de que a veces uno tiene esa, digamos, esa inconformidad. No es que hay que ser conforme, y que siempre hay que aspirar a más, pero a veces uno como que de repente nunca está al 100, dice, y no valora todo lo que tenemos, ¿verdad? No nos damos cuenta de lo bendecido que somos en comparación, ¿verdad?, con personas de otras latitudes, incluso de nuestro propio país, en áreas de extrema pobreza, ¿no? El video aún no acaba. Ahora le van a mostrar la respuesta a los niños de España, ¿no? Y le van a replantear la pregunta. ¿Seguirías pidiendo lo mismo? Vamos a ver qué responden los niños de España, ¿no? No.
No. No. No. Si pudiera cambiar uno, cambiaría el de ser superheroína para que ellos puedan cumplir todos sus deseos. Que tengan lo que necesitan. Estaría bien que se les cumplieran los deseos. Comparado con ellos, que somos como... que tenemos demasiadas cosas. La gente rica tendría que pasar esto para ver cómo es. Y hemos tenido suerte de que hemos nacido en él. Me quedo con la frase del chico, dice, la gente rica debería pasar esto para ver cómo es. La gente rica no necesariamente el que tiene dinero, sino todo, ¿verdad? Los que tenemos muchas cosas que nos hacen sentir de esa manera, ¿no? Rico. Por ejemplo, el que tiene salud, aquella persona que tiene ciertas comodidades en casa, esas son las personas que podrían catalogar como ricas, ¿no? Tienen acceso a educación. O sea, las personas deberían ver esto para caer en cuenta, ¿no? Poner nuevamente los pies en la tierra y darse cuenta de que independientemente de que hagan falta muchas cosas que se pueden conseguir y que son incluso materiales, eso no nos marca en el sentido de que somos no bendecidos. Me gustó eso que dice el niño, ¿no? Hemos tenido suerte, dice. Hemos tenido suerte, que comparados con otros, dice, tenemos muchas cosas, no nos damos cuenta, ¿no? Esto sucede mucho, yo lo he colocado en mis grupos con chicos adolescentes y grupos con incluso universitarios, y ellos comentan, profe, necesitaba eh, entender, comprender eso, eh, que alguien me abriera los ojos, ¿no? Que a veces uno se levanta, viene para acá, para el colegio, y viene y dice, qué pereza ir a estudiar, ¿no? Entonces, imagínense que otras personas ni acceso a educación como aquel país, que solamente se habla de que un 2 o 3% tiene acceso a una educación bien básica, ¿no? En ese país de Uganda. Bien, ¿qué le pareció, compañero Roger, compañero Toribio? ¿Concuerdan conmigo? ¿Somos o no somos Muy bonito, profe, muy bendecidos? bonito el video. Sí, la verdad que sí. Yo estoy acá en Panamá, y trabajo en una escuela. Y le voy a compartir esto rapidito, donde los niños son de otra cultura y son de una posición económica muy alta. Son hijos de empresarios, yo trabajo en escuelas judías. Y, profe, duele a veces ver que esos muchachos, a pesar que tienen yate, tienen mucho dinero, tienen mucho poder social y económico, ellos a veces carecen de alguien que los aconseje, alguien que los escuche, alguien que comparta con ellos y alguien que simplemente esté ahí para ellos cuando lo necesitan. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? En medio de todo el día a día que uno de repente comparte con ellos, que a pesar que uno no tiene mucho, como usted lo decía, no es que uno es 100% feliz, porque siempre hay situaciones, siempre hay problemas, pero la verdad que uno se siente mucho mejor, uno puede moverse a donde uno quiera, a un centro, aunque sea un bus apretado, un diablo rojo, pero te vas a sentir mucho más tranquilo y ellos no pueden salir si no salen muchas veces con un guardaespaldas, no pueden salir si de repente hay una fuera de su área donde ellos viven y la verdad que es una vida que en cierta forma da tristeza, lo tienen todo pero no tienen nada. Exactamente, así es. Ese contexto, ¿no? Aquí en Panamá se da también. Muchas personas, como usted dice, tienen todo el dinero, pero no son felices. No son felices y como usted dice, no pueden salir solos, sin una escolta, sin alguien que los proteja de algún daño o un secuestro por dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? La felicidad que puede tener el pobre a veces, ¿verdad? Dice la frase que cambiaría yo no por pobre, sino por rico en muchas cosas, no hablando de dinero, ¿no? Esa felicidad que uno tiene, pues no la gozan muchas de estas personas, ¿no?
Bien, voy a complementar también este video con un muro de frases positivas a través de un Padlet. Vamos a colocar acá este Padlet, que sería un muro de frases positivas, ¿no? Muro de frases positivas. Bien, voy a compartir aquí el link para que puedan enlace. A ver, aquí está, copiar enlace. Bien, voy a copiar entonces aquí en la videollamada un enlace para que puedan acceder al Padlet y aportar una frase positiva, ¿no? Puede ser de algún personaje famoso o simplemente en tiempos difíciles, ¿verdad? Yo me decía, ante la adversidad, con mucha fe y esfuerzo, muchas cosas son posibles. Con mucha fe y esfuerzo, muchas cosas son posibles. Vamos a agregarle aquí una imagen, digamos que una imagen eh, positiva de la web de buenos días. Life is good, dice, la vida es buena. Ahí está. Y la publico. Listo. Ahí tengo un aporte a este muro de frases positivas, ¿verdad? Se me comentó que el grupo era de alrededor de 59 personas, entonces digo, wow, ahí vamos a tener un buen par de frases positivas. Pero no importará, estamos los compañeros allí, Roger, el compañero Rodolfo y el compañero Toribio, con el aporte que hagan ustedes, para mí es importante también. Compañero Toribio, ahí, el enlace que aparece aquí en el mensaje de la videollamada, eso que va a salir ese cintillo allí abajo, ese enlace usted le da clic, ya sea desde el celular o desde la computadora, ¿no? Y va a poder aportar allí una frase positiva, ¿no? Un muro de frases positivas. Esta es la parte inicial, la parte motivacional. Yo le doy mucha importancia porque, como les comenté, a veces uno está cómodo, uno está bien, pero ¿cómo anda el alumno, no? Entonces hay que siempre, nunca dejar de motivar al alumno a seguir adelante. A veces ese trabajo es difícil, ¿no? Con adolescentes, porque vaya, son adolescentes, ¿no? Todo les duele, todo siente que todo el mundo los odia, siente que, bueno, un montón de sentimientos encontrados, pero con que uno de esos chicos, ¿verdad? Le capte el mensaje, le ayude en cuanto a la motivación, con eso pues ya es ganancia, ¿no? Ya es ganancia. Con mucha fe y esfuerzo, muchas cosas son posibles. Por acá el compañero colocó, valora lo que tiene. Tal vez mañana ya no lo tendrás, ¿verdad? Entonces hay que ser muy agradecido allí con eso que tenemos hoy en día. Y ahí el compañero Toribio o Rodolfo faltarían ahí, ¿verdad? Aquí en esta parte superior aparecería la aclaración de que alguien está escribiendo. Yo laboro con el área de Meduca, el área de ahorita mismo sexto año me tocó y créame que hay un trabajo grande, ¿no? Porque muchos chicos comentan y dicen, profesor, yo en colegio público, pues, ellos comentan, profesor, yo no tengo aspiraciones de ir a la universidad.
Y eso es bastante triste, ¿no? Porque si la vida está difícil para el que se prepara, ¿ya? La de vida a veces está difícil para el que se prepara. Ahora, para el que no tiene estudio universitario, salvo que tenga, se la ingenie con un emprendimiento, con un capital semilla de dinero familiar o algo, pero aquel que no tiene eso y no tiene preparación, la vida se torna aún más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo duele escuchar en el área de las escuelas públicas, sobre todo en colegios públicos, sexto año, alumnos que no tienen aspiración? Y bueno, no me canso siempre de motivarlo y con que uno tome el reto de prepararse contra la adversidad, ¿no? Porque muchos alumnos a veces no tienen eh, el factor económico, ni siquiera para poder ingresar a una universidad pública, ¿no? Esperemos en Dios que se le brinde toda esa oportunidad, que se le abran puertas, ¿no? A nuestros alumnos para que logren avanzar. Bien, voy a hacer una captura aquí de este muro y el enlace lo voy a dejar en plataforma, ¿no? Para aquel que desee participar posteriormente, ya que estamos, ¿verdad? Estamos grabando la videollamada. Entonces podrán observar en plataforma que les dejaré pues el enlace, ¿no? Vamos a colocar aquí muro de frases positivas. Muro de frases positivas, esto es didáctica de la matemática, el grupo de ecuaciones diferenciales. Bien. Listo, espero les haya gustado esta parte motivacional. El video también se los voy a dejar en plataforma y lo voy a pasar aquí para que él, ¿verdad? Que lo requiera pasárselo a uno que otro sobrino o sobrina, de esos sobrinos que siempre dicen, no quiero estudiar y me gustaría ser influencer nada más, dice. Y ese tipo de cosas que, o sea, es de este tiempo, puede que a algunas personas les resulte, pero no es algo que todo el mundo lo va a hacer. Entonces hay que motivar al alumno a que estudie, a que se prepare, a que busque una mejor calidad de vida. Bien, espero les haya gustado esa parte motivacional. Por acá tenemos, ¿verdad?, el inicio en plataforma. Agarré el grupo 27, pero tiene la misma información, ¿no? Este curso tiene como objetivo utilizar herramientas didácticas para desarrollar ecuaciones diferenciales y poderlas transmitir a los estudiantes, poder ese saber de ecuaciones diferenciales, estar claro en algo, ecuaciones diferenciales solamente se da en carreras como ingeniería y en carreras como física, licenciatura en matemática, ¿no? Y afín del área de ciencias exactas, ¿no? Ciencias aplicadas. Es un curso bien pesado, ¿eh? Es un curso bien pesado porque el alumno debe tener un andamiaje, debe tener un conocimiento bien amplio en cálculo en lo que es UTP, ingenierías agrónomas, que es en la que yo trabajo. Es difícil para el alumno a veces pasar esa materia. Algunos alumnos terminan saliéndose de la carrera por no avanzar en cálculo 1, que es el diferencial, cálculo 2, que es el integral. A veces se incluye en el cálculo 1, eso depende del plan de estudio, pero sí o sí, para poder llegar a ecuaciones diferenciales, el alumno tiene que pasar satisfactoriamente cálculo 1, cálculo 2, que son, por decirlo así, el colador, ¿no? El colador en UTP, en algunas ingenierías, como la ingeniería, todas las ingenierías prácticamente dan cálculo. Entonces, el alumno debe tener esa base bien fortalecida, ¿no? Cálculo 1 y cálculo 2. Se incluye la materia en el técnico en didáctica, ¿no? Técnico en didáctica, se supone que el técnico en didáctica está enfocado, pues, a licenciados en matemática, pero resulta que ni aún nosotros, siendo matemáticos, vamos a dar eso en el colegio, ¿verdad? No lo vamos a dar porque a lo más a lo que llegamos es a precálculo en sexto año.
precálculo, ni siquiera es realmente cálculo, es un precálculo, es una base, una cosa por ahí más o menos sencillita, ¿no? Se puede dar difícil, nivel medio, pero no todos los alumnos van a ingresar a una carrera como tal, ¿no? Entonces tampoco se podría dar tan difícil así como en un primer año tronco común de ingeniería o un primer año de licenciatura en física, matemática, etcétera, ¿verdad? Afines. Resulta que dentro del objetivo específico dice identificar algunas ecuaciones diferenciales, ¿no? Comprender la necesidad de realizar programaciones en el aula, adaptar eso al grupo, desarrollar habilidades, desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. Bien, por acá en cuanto a los contenidos, bueno, vamos a tener que hablar de derivación e integración. Miren, solo el libro de derivada de cálculo diferencial que yo utilizo tiene alrededor de 400 páginas. Entonces, tratar de resumir eso, ¿verdad? En una o dos clases sería sumamente difícil. Por eso comentaba que el alumno debe tener un andamiaje. O sea, cuando va a entrar a un curso de ecuaciones diferenciales, debe tener una base sólida, bastante sólida, de derivación y de integración, ¿sí? Aquellos compañeros, ¿verdad? Y compañeras que de repente no son licenciados en matemáticas eh, y son del área pues, de educación primaria o de cualquier otra área, ya que el técnico les permite, pues, se le permite añadir ese puntaje al historial al docente, de repente no vayan a sentir, digamos, el temor de que el profe va a hablar y nos va a poner a exponer, a resolver problemas de derivación e integración. Entonces yo qué sé de eso, ¿verdad? ¿Cómo voy a resolver ecuaciones diferenciales si no tengo esa base? Recuerden que este curso está enfocado al área didáctica, ¿no? Y obligatoriamente vamos a tener que tocar unos conceptos matemáticos, ¿no? En el área de ecuaciones diferenciales que pueden causar en el alumno que de repente por más que lo lea, por más que lo memorice, lo repita, no logre entender, ¿verdad? Pero de todas maneras, tengo que comentar algunos conceptos de derivación y de integración, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible y no, como quien dice, emocionarme tanto, ¿no? Resolviendo, por decir algo del área. Conocimiento de definición de derivación, integración, diferentes tipos de ecuaciones, utilizar métodos, ¿no? Los métodos que más utilizamos en el área, digamos, de ecuaciones diferenciales serían puros métodos algorítmicos, ¿no? De repente uno que otro método deductivo donde planteamos una fórmula y seguimos el patrón, ¿no? Los procedimientos. Eso es lo que utilizamos en el área, digamos. La evaluación, tenemos que en la clase, taller en clase, vamos a hacer 2 talleres en clase, 15%. Asignaciones, 10 y 15%, 2 asignaciones y un examen final. Pero no se me vayan a asustar que el examen final vaya a ser resolver unas 5 ecuaciones diferenciales por los distintos, de los distintos métodos o algo así. No sería en ese sentido, ¿no? Sino, y tampoco es pues presencial la resolución de un examen, en este caso, en este curso, ¿no? Así que no se me vayan a asustar en esa parte. Todo eso hace un total de 100%, ¿no? Bien, por acá tenemos, ahí está lo que es el foro de consulta y lo que viene en la sesión 1. En la sesión 1 ya se plantean las actividades, ¿no? Por acá arribita está el módulo en PDF. Más que decirle, vaya y lea el módulo, a mí siempre me gusta hacer una que otra exposición, ¿no? Ampliar también y enfocar el asunto en el área didáctica. Entonces vamos a lograr comenzar con esta parte que sí sería estrategia técnica de enseñanza, ¿no? Vamos a mencionar rápidamente algo que ya conocemos, pero que no está de más mostrar y recalcar una vez más lo que es estrategia técnica de enseñanza. Exploraremos diversas estrategias y técnica de enseñanza y su integración efectiva que pueden mejorar el proceso
de aprendizaje. Como les mencioné, ¿verdad? Este curso no es específicamente de ecuaciones diferenciales. Sí tenemos que tocar uno que otro concepto, pero debe ser enfocado más en lo que refiere al área didáctica, ¿no? El arte de enseñar. Definición, bueno, tenemos la definición de la estrategia de enseñanza, planes amplios que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudan a establecer metas, direcciones específicas para lograr resultados, ¿no? De aprendizaje deseado. Debe ser flexible, puede adaptarse a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Una cita por aquí conocida de un de un pedagogo canónico y Rondón, pero Rondón no es el platillo ese bocatoreño, sino el apellido, ¿ve? Canónico y Rondón, dos autores, señalan que las estrategias de enseñanza son orientaciones didácticas que incluyen métodos didácticos, métodos pedagógicos, técnicas y eventos de instrucción como recursos para la obtención del aprendizaje establecido por los objetivos, ¿no? En buen panameño, la estrategia de enseñanza sería como algo más general, que incluye varias cosas, como lo son los métodos que se utilizan, las técnicas y los eventos de instrucción. Esos eventos de instrucción serían como las mismas actividades, ¿no? Que usted va a hacer en dicho tema, ¿no? Entonces, la estrategia de enseñanza sería como algo más general, está enfocado a los objetivos generales, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas estrategias? Hay que tener planificación, ¿no? Planificación. Recuerden que Meduca siempre nos envían los formatos para el nuevo año, para planificar. Esta planificación, las estrategias implican una planificación cuidadosa, ¿no? Del proceso de enseñanza. Hay que siempre planificar, aunque a veces pues eso se termina derrumbando, ¿no? Decía un compañero, eso es planeamiento, ¿no? Porque uno puede planificar una cosa, pero en el aula te dan otras situaciones y uno tiene a veces que cambiar muchas veces lo que uno tiene planteado, ¿no? Planteado para dicho grupo, ¿no? Y todos los grupos a veces no se pueden tratar de la misma manera, ¿no? Así que la planificación no es un marco de hierro. En cuanto a la orientación, guían al maestro y a los estudiantes durante el aprendizaje, ¿no? Las estrategias guían al maestro y a los estudiantes también, como el capitán del barco. Adaptabilidad, ¿no? Pueden ajustarse según las necesidades y contexto específico, ¿no? No es lo mismo un grupo en área urbana, por ejemplo, yo trabajo en área urbana, a esa misma planificación, aplicarla a niños, por ejemplo, de áreas distantes, áreas comarcales. No es lo mismo, no va a funcionar, ¿no? Decía una compañera, no es lo mismo hablar de uvas y manzanas a los niños de Boquete que hablarle de uvas y manzanas a los niños de Cusapín. Los niños de Cusapín tal vez nunca han podido estar en el frío allá de la montaña, como en Boquete, Volcán o algo así, tal vez ni siquiera han probado una uva por el lugar donde viven, ¿no? En Cusapín, lejos de todo. Entonces no es lo mismo hablar de eso en esas dos escuelas, ¿no? Hay que siempre adaptar las estrategias de enseñanza de acuerdo al contexto específico en que se vive, ¿no? Bien, definición de técnicas de enseñanza. En cuanto a las técnicas de enseñanza, tenemos técnicas de enseñanza y técnicas de aprendizaje, ¿no? Las técnicas de enseñanza son métodos o procedimientos concretos utilizados en el aula, son herramientas prácticas, proporcionan formas específicas de transmitir información, facilitar el aprendizaje, tienen un enfoque operativo, se centra en la aplicación práctica de las estrategias de enseñanza. Hay variedad de opciones, existe amplia gama de técnicas desde la lluvia de ideas hasta las dramatizaciones, ¿no? Algunos compañeros del área de español lo he visto proponiéndole a los chicos hacer dramatizaciones. Dicen ellos que cuando ellos dramatizan, eso nunca se les olvida, ¿no? Y bueno, otros utilizarán otras técnicas de enseñanza. Por ejemplo, había un compañero
que los mismos alumnos, imagínense, los mismos alumnos hablan, todo lo bueno, lo malo y lo feo, los alumnos lo dicen. Hay un compañero que ya se jubiló, pero el compañero le decían mapa conceptual. Imagínense, cada vez que él llegaba, decía a los chicos, vamos a hacer un mapa conceptual. Entonces, los chicos, ustedes saben cómo son los chicos captando los comportamientos de los docentes, le colocaron como sobrenombre el profesor mapa conceptual. Entonces, ¿verdad? Hay una variedad de opciones, no podemos agarrar de banderita una misma técnica de enseñanza para todos los grupos, ¿verdad? Que el alumno no se acostumbre, digamos, a que cada vez que venía el profesor los colocaba en grupo a hacer mapa conceptual, o él traía el mapa conceptual, que en este caso esa sería su técnica de enseñanza. Pero es que el profesor de geografía decía, lo que pasa es que el contenido es tan amplio que yo se los traigo ya resumido en forma de mapa conceptual. Y todo lo que yo sé y me gusta hacer es mapas conceptuales. Entonces ya él aceptaba, ¿no?, que esa era su técnica de enseñanza, pero que hay variedad de opciones, ¿no? Usted puede usar otro tipo de técnicas, de tipos de estrategias de enseñanza, por ejemplo, en cuanto a la activación de conocimientos previos, hacer sus cualquier preinterrogantes, sus preguntas exploratorias, son actividades generadoras de información previa. Si usted ya quiere orientar, mantener la atención, utilice ilustraciones, claves tipográficas, pistas, llévele una que otra, digamos que acertijo matemático para mantener la atención, para activar al alumno. O sea, hay una variedad de cosas que uno puede hacer cuando va a dar X o Y tema. Si usted quiere promover organización, ahí, ¿verdad?, los resúmenes a través de mapas conceptuales, redes semánticas, mapas mentales, mapas de árbol. Ahí son técnicas de estrategia de enseñanza, ¿no? Y así, no depender de una sola, utilizar una variedad para hacer más amena la clase. ¿Cuáles son las características que tienen las técnicas de enseñanza? Ellas tienen sus objetivos específicos, se enfocan en metas de aprendizaje concretas. Son instrumentos prácticos, proporcionan herramientas y métodos aplicables en el aula. Muchas de estas técnicas de enseñanza, a veces el alumno las adopta, las utiliza, les gusta cómo el docente hizo para traerles ese tema y la adoptan y la aplican en otro. Entonces ya se convierte en una técnica de aprendizaje, ¿no? Participación activa, ¿no? Que las técnicas de enseñanza fomenten la participación y el compromiso de los estudiantes, que también estimulen la creatividad, puedan inspirar la innovación y el pensamiento creativo, ¿no? Siempre hay que estimular al alumno a que sea creativo en su forma de aprender, de captar un contenido, por ejemplo, teórico. El otro día que se daba un contenido que tenía bastantes páginas teóricas, les comento a los alumnos, bueno, cada uno va a hacer un resumen. Si usted quiere hacer un resumen en forma de mapa mental, en forma de cuadro sinóptico, en forma de mapa de sol, lo puede hacer. Y me decían los alumnos, en serio, profe, usted no va a permitir que utilicemos el resumen que queramos. Y yo dije, sí, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? No, pensé yo, digo, ya está, estoy haciendo algo que no debí. Dice, lo que pasa es que los otros profesores nos dicen, todos tienen que hacer el mapa conceptual de tantos cuadros. Entonces encasillaban al alumno, ya todos iban a tener un mapa conceptual casi parecido, solamente mapa conceptual, y tienen que usar dos colores. Entonces como que de repente ese tipo de encasillamiento tradicional, ¿verdad? Ya los tenía traumados. Entonces me comentaban ellos, profe, ¿en serio usted nos va a permitir hacer un mapa, un resumen en cualquier estilo de esquema? Y yo dije, sí, claro, le di los criterios, y para que no salieran, por ejemplo, con 2 o 3 páginas, simplemente pues que hagan en una sola hoja ese resumen, ¿verdad? Entonces, allí en ese momento estábamos estimulando pues la creatividad del alumno. Entonces ya estaba viendo otro tipo de enseñanza, ¿no? Otra técnica de enseñanza. Diferencias entre lo que es estrategias y técnicas de enseñanza es, número uno, el alcance, ¿no? Las estrategias son más amplias,
mientras que las técnicas son más puntuales, más concretas, ¿no? El enfoque, las estrategias se centran en objetivos generales y las técnicas en objetivos más específicos. Flexibilidad, las estrategias son más flexibles, las técnicas más rígidas y concretas. En cuanto a ejemplos de estrategias de enseñanza, de estrategias y técnicas de enseñanza, por ejemplo, el aprendizaje basado en problema, aprendizaje cooperativo, enseñanza recíproca. Cuanto al aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Si uno llega y le dice, bueno, quiero que trabajen en grupo, ahí está utilizando la estrategia de aprendizaje cooperativo. Pero ya cuando usted le dice, ok, ¿qué van a hacer en grupo? Tienen que hacer un estudio de casos o un mapa mental. Entonces ya es algo más específico. ¿Ya? La estrategia es que trabajen en grupo. Y la técnica específicamente, que ese grupo haga un mapa mental o haga un mapa conceptual, como decía el profesor de geografía, ¿verdad? O una lluvia de ideas. Entonces ya la técnica va a algo más específico. Técnicas de enseñanza innovadora, bueno, en estos tiempos ya podemos hablar de gamificación, ¿no? Cuando el alumno juega y a la vez aprende. Incorporar elementos de juego en el proceso de aprendizaje, como retos, puntajes, recompensa, ¿no? Eso es gamificación. Y puede ser con un juego, vaya, físico o con un juego a nivel del uso de tecnología. Puede en algunos lugares, pero no en todo. Entonces ahí entra la adaptabilidad, ¿verdad? No puedo hablar de que voy a hacer un juego de gamificación como Kahoot o cualquier otro juego allá en Río Chiriquí, Cusapín. Es imposible. Y si allá no llega esa señal de internet y si te tiene Starlink de repente, pero y los alumnos no saben ni usar la computadora o algo así, entonces qué lío, ¿no? Ese tipo de gamificación con tecnología se torna pues imposible. Difícil, incluso puede llegar a ser imposible, ¿no? También se puede hablar de aula invertida, o sea, invertir el enfoque tradicional, donde los estudiantes aprenden los contenidos en casa, realizan actividades prácticas en el aula, ¿no? Aprendizaje basado en tecnología, eso era lo que le comentaba, que no en todos los lugares, ¿verdad? No en todos los lugares se puede integrar herramientas digitales, recursos en línea para enriquecer la experiencia del aprendizaje. Ojalá se pudiera, ¿eh? Ojalá se pudiera aquí en Panamá, que todas las escuelas tuvieran acceso a Internet, que todas las escuelas tuvieran esas bancas con una computadora de última generación, ¿no? Ese sí sería un deseo, mira, un deseo, compañero Roger, ¿ah? Un deseo que aquí en Panamá, sobre todo en toda Latinoamérica, haya buena tecnología en las aulas, ¿ah? A veces allí en el colegio donde yo estoy, siendo zona urbana, a veces llego y el salón no tiene luz, el abanico no prende, que el conector de cerca del tablero no está todo dañado y no puedo conectar ni siquiera un celular para cargar. Entonces, siendo zona urbana, ¿qué se espera? Hablando de educación pública, ¿qué se espera en esa área distante donde llueve más adentro que afuera? Entonces, allí el aprendizaje basado en tecnología, que es una de las técnicas de enseñanza, se torna difícil, imposible de alcanzar. Importancia de la selección adecuada de la estrategia. Bueno, hay que adecuar, ¿no? Número uno, adecuar. Seleccionar estrategias y técnicas apropiadas al objetivo. Motivar, elegir métodos que mantengan a los estudiantes interesados y comprometidos. Dice que en el área matemática, los primeros 15 minutos son cruciales, ¿eh? Esos primeros 15 minutos son los que el alumno va a determinar si va a seguir prestando atención o no. En cuanto a matemática, en adolescentes sucede mucho, ¿no? Usted tiene que llegar, por ejemplo, la motivación tiene que ser importante, pero no tan extensa, no tan alargada como, por ejemplo, a nivel de nosotros los adultos, que mantenemos un poco más la atención por más tiempo que chicos adolescentes, ¿no? Entonces, tratar de mantenerlo siempre interesados y comprometidos, ¿no?
la eficacia, utilizar estrategias y técnicas que demuestren ser efectivas para lograr resultados. Usted ve que una técnica no le funciona, tal vez con ese grupo ya no la use más, ¿verdad? Puede que con otro grupo sí. Yo he tenido grupos, por ejemplo, de sexto año, unos 5 grupos de sexto año, y resulta que la misma técnica que utilizo con la gente de humanidades no es la misma que me funciona, por ejemplo, con la gente de bachiller en tecnología, y mucho menos con los de bachiller en turismo y bachiller en comercio, bachiller en contabilidad, bachiller en ciencia. Entonces, ¿cómo va cambiando, verdad? Que uno tiene que buscar la eficacia de la técnica de enseñanza, ¿no? Por eso decía yo que planificar, como decía un compañero, es planeamiento, ¿no? Porque esa misma planificación usted no la puede aplicar a todos los grupos, a todos los bachilleres. Entonces, cambia, se tiene que adaptar, ¿no? A las necesidades. Integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe haber complementariedad. Las estrategias se complementan y técnicas se complementan para crear un enfoque integral de enseñanza. Debe ser flexible y debe producir resultados óptimos. Integración efectiva de estrategia y técnica conduce a un aprendizaje más significativo y duradero. Y entonces, allí hablándole un poco, ¿no? De lo que era estrategia de enseñanza, técnica de enseñanza. En cuanto a técnicas de aprendizaje, sería pues eso, que el alumno en la praxis educativa se hace énfasis en cuanto a los procedimientos o actividades que realizan los alumnos para aprender, ¿no? El alumno puede aprender de distintas formas según cómo asimile, retenga información, habilidad y competencia para el análisis. Muchos alumnos, para lograr el aprendizaje memorístico, por ejemplo, recurren a técnicas como el subrayado, técnicas como copiar nuevamente el concepto, parafrasearlo, ¿no? En caso de que sea un aprendizaje más significativo, utilizan imágenes mentales, analogías, palabras clave. Yo, para aprenderme algunas fórmulas del área matemática, hacía mucha mnemotecnia, muchas analogías, relacionaba conceptos con imágenes. O sea, esas son las diferentes estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos, que para algunos puede funcionar, para otros no. Recuerdo una compañera del área de biología que ella colocaba en una pared todos los conceptos que tenía que aprenderse en notitas de colores, y clasificaba las que iban a la izquierda de tal color, en el centro de tal color, y ¿qué hacía? Comenzaba a caminar hacia adelante y hacia atrás, recitando y observando las notitas, haciendo, decía ella, un camino neuronal, un camino para recordar, dice, en qué parte de la pared estaba el concepto de tal cosa. Entonces utilizaba, ¿no? Ese tipo de redes semánticas, esa jerarquización y organización de la información. Entonces, para ello, pues, los docentes utilizan también diversos métodos de enseñanza, ¿no? Vamos a buscar por acá y vamos a mencionar métodos que utilizan los docentes del área de matemáticas, sobre todo. Bien, exploremos enfoques y estrategias efectivos, ¿no? Para la enseñanza de matemáticas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje profundo en los estudiantes, cómo adaptar los métodos a las necesidades individuales y promover el desarrollo de pensamiento lógico y resolución de problemas, ¿no? Ok, uno de los métodos que mencioné hace un rato, ¿no? El método deductivo, que tiene como primera aclaración lo que es el razonamiento lógico, ¿no? Se basa en un proceso de pensamiento lógico que parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas. Tiene un enfoque paso a paso, guía a los estudiantes a través de una secuencia de pasos lógicos, ¿no? Donde se aplican los conceptos y teorías matemáticas. Necesita una serie de pasos, o sea, necesita un algoritmo para resolver en el método deductivo el alumno, ¿no?
hay una explicación detallada, el docente proporciona una explicación detallada de cada procedimiento, demostrando cómo aplicar las reglas y propiedades matemáticas, ¿no? Que refieren a dicho concepto. Por ejemplo, en el área de matemática, método deductivo, ¿no? Cuando de repente el alumno, usted le está dando teorema de Pitágoras, ¿no? Usted le plantea el teorema, le plantea la fórmula, luego detalladamente usted le explica los pasos. Vamos a buscar por aquí un tablerito, vamos a hacer aquí una sesión, renglón, aquí. Por ejemplo, teorema de Pitágoras, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿ah? No es que nos vamos a extender aquí con el teorema de Pitágoras, que es muy bonito, muy extenso, pero el teorema de Pitágoras. Pitágoras, se le da todo el concepto al alumno, se le hace la teoría, los resúmenes de que la hipotenusa, al cuadrado, se le presentan ejemplos, se le plantea la fórmula. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, se le da a los alumnos la siguiente información, ¿no? Que un cateto tiene como medida 3 centímetros, que otro cateto tiene como medida 4 centímetros. Entonces, se le plantea al alumno, ¿no? Entonces, ahí, de buenas a primeras, el alumno no lo va a saber resolver, ¿no? Entonces, el docente que tiene que hacer, explicación detallada, el docente proporciona una explicación detallada de cada procedimiento, demostrando cómo aplicar las reglas y propiedades matemáticas. Entonces, teniendo el alumno, ¿verdad? Que ya hay una fórmula, el docente comienza, en la fórmula hay que despejar la letra C, se despeja la letra C, se aplican, como dice allá, demostrando cómo aplicar reglas matemáticas, propiedades matemáticas, despejes, en este caso, de la variable. Luego el alumno sabrá, cuando usted dice que el valor de la hipotenusa, que en este caso representado con la letra C, va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos que son el valor de A y el valor de B. Ahí el alumno reemplaza, observa cómo el docente reemplaza 4 centímetros por acá al cuadrado, todo bajo el signo de radical. Le explica que la potenciación se debe resolver 3 por 3, 9 centímetros cuadrados, 16 centímetros cuadrados, que 9 más 16 es 25 y que la raíz de 25 centímetros cuadrados es igual a 5. Ahí utiliza todo lo que es las reglas y propiedades matemáticas, 5 centímetros, ¿no? Y ahí se ha encontrado la hipotenusa. Entonces, utilizando el método deductivo, ¿no? Dándole todo lo que son los conceptos, cómo se aplican esos conceptos, cómo se aplica esa teoría, que parte de principios generales para llegar a conclusiones específicas, ¿no? Método deductivo. ¿Qué otro método utilizamos también, por ejemplo, los matemáticos? El método inductivo. En cuanto al método inductivo, digamos que se vería como al revés, como así. El método inductivo se basa en la observación de casos ya particulares para llegar entonces a conclusiones generales. Los estudiantes analizan ejemplos específicos para identificar patrones y principios subyacentes. También experimentan, ¿no? Los alumnos en el método inductivo realizan experimentos, recogen datos para comprobar hipótesis, extraer conclusiones. Este enfoque fomenta un aprendizaje activo y participativo. Generaliza a partir de los casos particulares observados, los estudiantes inducen reglas, leyes o teoría más general. Esto les ayuda a entender conceptos de manera más profunda, ¿no? Por ejemplo, en el caso, el método inductivo, cuando por ejemplo estamos viendo eh, el, los cocientes notables, más bien producto notable. Ya sabemos que, por ejemplo,
cuando estamos resolviendo el producto notable A más B elevado a 0, todo elevado a 0, da a 1. Pero cuando es A más B elevado a 1, va a ser A más B. Cuando es A más B elevado al cuadrado, ahí después de hacer una multiplicación de A más B por A más B, ahí vamos a multiplicando y reduciendo, el alumno va a llegar a que A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Y puede seguir haciéndolo con más potencia. Entonces, esto se puede, el alumno dirá, ¿y cómo serán los coeficientes? Cuando la potencia sea 4, cuando la potencia sea 5, entonces ahí podemos introducir con el método inductivo, ¿verdad?, algo conocido como el triángulo de Tartaglia. El triángulo de Tartaglia te va a arrojar los coeficientes de los binomios elevado a n, ¿no? Elevado a n hasta el número que uno quiera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el triángulo con los tres elementos 1, 1, 1. ¿Qué va a suceder? Que para obtener los siguientes coeficientes, vamos a tener, ¿cuánto es 1 más 1? Es 2. 2. Entonces, el 1 siempre va a estar en la esquinita. Siempre. El triángulo va a ir creciendo. Ahora, si yo para obtener ese 2 sumé aquí el 1 y me dio a 2, ahora si yo sumo el 2 con el 1 con el 2, voy a obtener el número 3. Y siempre en las esquinitas va a haber un 1. Esa va a ser la condición para construir el triángulo de Tartaglia. Entonces, ese triángulo te va a arrojar todos los coeficientes. O sea, aquí el alumno puede deducir que la siguiente, A más B elevado a 3, allí va a salir de la siguiente manera. A elevado al cubo, el triple A cuadrado B, el triple AB cuadrado y B3. ¿Qué va a deducir el alumno? Lo siguiente, los coeficientes, aquí se marcan, ¿ves? Acá arribita era 2 en el medio, ahora en el medio van a haber dos coeficientes que van a ser ese número 3. Entonces aquí está, ¿ves? Con el triángulo de Tartaglia, el alumno va a poder partir de algo específico a llegar a una conclusión más general. Puede sacar el binomio elevado a la n, a 3, a 4, a 5, el triángulo de Tartaglia le va a arrojar esos coeficientes. Puede continuar allí sumando estos elementos. Aquí va a ser 6, aquí va a ser 3 más 1, 4, 3 más 1, 4, y en las esquinas siempre va a estar marcado por el número 1. Y ya aquí era los coeficientes cuando se da A más B elevado a 3. Acá va subiendo cuando A más B elevado a 4. Y así va a poder lograr, sin tener la fórmula, construirla. Y ahí tendría pues un trato más específico para que el alumno sepa lo que va sucediendo con la primera cantidad y la segunda cantidad, que es que el exponente va reduciéndose en 1, ¿no? 3, 2, 1, y la otra cantidad va subiendo en exponente. 1, 2, 3, ¿no? Eso uno se lo muestra al alumno que va sucediendo en todas las operaciones. Siempre el exponente va bajando de la primera cantidad y luego en el segundo término la segunda cantidad va subiendo en exponente. Entonces, algo más o menos así. Eso lleva más explicación y más tiempo, ¿no? Pero en ese sentido va lo del método inductivo, ¿no? Que a partir de casos particulares observados, los estudiantes inducen reglas, leyes o teorías más generales. Esto le ayuda a entender conceptos de manera más profunda, ¿no? El triángulo, ese método de obtener los coeficientes de todo binomio elevado a n, es el triángulo de Tartaglia, ¿no? Entonces nos valemos de esa figura del triángulo de Tartaglia para que el alumno construya los coeficientes. Método inductivo, ¿ok? ¿Qué otro método utilizamos también en matemática? El método heurístico, aprendizaje activo, ¿no? Fomenta la participación de los estudiantes, exploran conceptos a través de resolución de problemas y el uso de recursos didácticos, ¿no? En cierto momento, con lo del triángulo de Pitágoras, en séptimo grado, hace un par de años, coloqué
el triángulo, ¿no? De Pitágoras, triángulo rectángulo. Y llevé varias notitas de colores, ¿no? Y le dije a los alumnos, hice obviamente la escala de los lados del triángulo de acuerdo al tamaño de la notita. Entonces el alumno envía a los alumnos a colocar cuadrados en los lados, ¿no? Cuadrados en los lados del triángulo rectángulo. Un cateto era de color azul y el otro cateto de color rojo. Y lo chévere de esto era que las notitas se pegaban en el tablero, ¿no? Y no se caían. O sea, el triángulo estaba y todos los alumnos veían el cuadrado que se iba formando, ¿no? Un cuadrado, los lados son iguales y los construimos en base a uno de los lados del triángulo. Se va a notar, ¿no? Se va a notar esta figura. Voy a mostrársela porque la estoy mencionando en el aire, ¿no? Y sería bueno observarla. El teorema de Pitágoras. Aquí debe aparecer esa figura. Aquí está. A ver, que tenga dos colores o el mismo color, no importa. Aquí está. Entonces yo hice el triángulo ese que está en azul y con notitas de colores hice que el alumno construyera un cuadrado en los catetos, ¿no? Los alumnos utilizaron un color para cada cateto y después hicieron el cuadrado con la hipotenusa. Entonces, ¿qué estaba llevando al alumno a que descubriera lo que dice el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado que se hace en la hipotenusa, esto que dice aquí, c elevado a 2, es igual al cuadrado de los catetos, de la suma de los cuadrados. Entonces se va a formar un cuadrado en cada lado del triángulo rectángulo. Y resulta que cuando el alumno contaba la cantidad de notitas que habían en los catetos, los dos, era exactamente igual a la cantidad de notitas de cuadritos que había allí en la hipotenusa, ¿no? Entonces miren que recuerdo yo bastante eso, no recuerdo otros momentos pocos momentos recuerdo, ¿no? De esas clases en aquel grupo de séptimo grado. Pero imagínense que yo recuerdo, el alumno también lo recuerda, que el otro día lo vi trabajando en un hotel y me dijo, profesor, ¿te acuerdas aquella vez que hicimos, dice, el teorema de Pitágoras con notitas? Jamás se me olvidó, dice, jamás se olvidó. Incluso yo olvidé muchos otros momentos de enseñanza en ese grupo, pero eso que hice con lo de las notitas, no lo olvidé, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje incluso perduró bastante, utilizando el método heurístico, donde el docente los va guiando, ¿ah? Dice guía del docente. El docente cumple un papel, brinda el andamiaje, orienta a los estudiantes en el proceso de descubrimiento. Entonces, más que decirle, este es el teorema de Pitágoras, y empieza a resolver unos 80 problemas de buscar la hipotenusa, me valió más, aunque demoré bastante ese bloque de horas, en que ellos descubrieran, ¿no? Descubrieran el funcionamiento del teorema de Pitágoras, de cómo se cumplía eso que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Colaboración entre pares, ¿no? Ahí muchos alumnos trabajaron, decían, no parece un cuadrado, arréglalo. Entonces ellos estaban colaborando ahí, promueve el trabajo en equipo. Los estudiantes intercambian ideas, debaten y se apoyan mutuamente en la búsqueda de soluciones. Tenemos también el método, uno de los métodos más utilizados en el área y que lo usamos como banderita casi en todo, el método de algoritmos. Usar puros algoritmos. Algoritmo que es una receta, ¿no? Una receta tiene una serie de pasos, instrucciones claras y precisas para resolver problemas matemáticos. Consiste en una secuencia lógica y ordenada de operaciones que conducen a la solución, ¿ah? Pero no en todo la matemática es a veces algorítmica, ¿no? No toda. Aplicación, este método se emplea en la enseñanza de temas de álgebra, geometría y cálculo, ¿no? Donde los estudiantes aprenden a seguir procedimientos paso a paso para resolver. Muchos alumnos dicen, profe, tanta cosa para que dé a 1, tanta cosa dice para que dé a 2, a 0.
pero lo que no saben es que en ese trabajar de algo tan complejo a algo tan sencillo, utilizando una serie de algoritmos, allí están fortaleciendo su hemisferio izquierdo, ¿no? La parte del razonamiento, la parte lógica, numérica, la parte abstracta, la parte muy vital que el alumno tiene que desarrollar. Profe, uno Ah, de los aspectos en la parte de enseñanza de matemáticas que se ha ido disminuyendo, se ha ido perdiendo con los años, es la parte de interpretación de resultados. correcto. Yo cuando estaba en séptimo grado, yo no entendía porque en un momento el profesor que tenía enfrente del tablero, como cuando era estudiante, él se empecinaba mucho en hacer cálculos mentales. Con el Ajá, tiempo comencé a entender de que eso era un proceso. O sea, yo necesitaba agilizar, calentar mi mente para poder entonces ir aprendiendo conceptos mucho más complejos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nosotros reproducimos resultados, pero cuando llegas a un número particular, ya pocas veces se ve la reflexión de un estudiante de que él pueda ver si efectivamente el resultado que él obtenga manual o con una calculadora tenga lógica. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en algo básico, por ejemplo, en algo de trigonometría o cualquiera de estas áreas, el ver un número, si eso puede corresponder no a la realidad. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la medición del tamaño de un edificio, yo no voy a tener un edificio de 5 pies. Yo no voy a tener un edificio de 1.000.000 de pies. ¿Me explico? Entonces, esa proporción de que el estudiante vaya viendo el sentido de la solución se ha ido perdiendo mucho. O sea, él nada más se conforma con llegar al resultado y te veo. No se verifica, no se llega a de repente al cuestionamiento si eso puede o no corresponder a una solución. Entonces, es importante también que el docente, cuando desarrolla esta parte de matemática, trate de inducirle, trate de sembrar esa semilla de curiosidad, de que si la respuesta obtenida pueda o no ser la realidad a la situación que se le plantea. es correcto, es correcto. Por allí hay una imagen que sí me causa risa y es de que se habla de Juan compra 200 plátanos, algo así. 200 plátanos, algo así, como, es como un meme. Es una imagen, aquí está, de que ya encontramos a aquel que compraba 200 plátanos y lo sumaba con no sé cuántos miles de naranjas. Entonces, ese tipo de problemas fabricados que de repente no están acorde al contexto y que cuando, como dice el compañero, pues la solución se puede comprobar y también que bastante bueno eso de que se pueda comprobar, enfatizar en eso. Dice, aquí está, por fin encontré a Miguel, el de Libre Matemática, que compra 250 plátanos sin razón. Entonces, esta palabra clave, sin razón, que lo que vayamos a dar en el área de matemática, que el alumno le encuentre esa aplicabilidad, esa razón del por qué, ¿verdad? Que si esa solución, como usted mencionó, de que es acorde a la realidad, ¿verdad? 250 plátanos, ahí está, que compró el, el, el Miguel, ¿verdad? El Miguel de la imagen. Muy bien, buena aportación allí, compañero. Seguimos viendo las ventajas de ese método algorítmico, ¿verdad? Que, como dijo el compañero, me acordé, como dijo el compañero, que no solamente es resolver, ver el número y te veo, o sea, ya, seguimos con otro. Que esas soluciones tengan lógica, tengan razón de ser, tengan comprobación en nuestro problema, ¿no? Muy bien, compañero. Fomenta el pensamiento lógico, ahí está, la resolución de problemas, ¿no? Permite a los estudiantes desarrollar habilidades de análisis y toma de decisiones, comprensión de conceptos, ¿no? No es resolver por resolver nada más. Eso era lo que yo le comentaba, ¿verdad? Que poner el teorema de Pitágoras y enviar unos 80 problemas para la casa, que lo he visto en otros lados. Obviamente sí hay un nivel de exigencia que debe tenerse, ¿no? No tampoco vamos a mandar y que 2 problemitas nada más, pero tampoco exagerar así, ¿no? Recuerdo yo que me enviaron una vez para la casa 200 problemas
200 problemas del área de factorización. Eran los 100, 120, 115 que tenía el libro de Baldor, y el profesor le había añadido unos 75 más. Imagínense, allí ya, o ahí uno se sale del objetivo, ¿no? Que el objetivo es que el alumno comprenda un algoritmo, lo pueda verificar, pero ya a este nivel, gran cantidad de problemas, ya allí el alumno pierde tiempo porque se fue por otro lado, ¿no? Bien, también está el otro método demostrativo, explicación detallada, ¿no? El método demostrativo se basa en la explicación exhaustiva y paso a paso de un concepto o procedimiento matemático, guiando al estudiante a través del razonamiento. Modelado de resolución. Un docente resuelve ejemplo en la pizarra, muestra cada etapa, verbaliza sus pensamientos. Eso me gusta, porque cuando yo estoy, por ejemplo, resolviendo un problema matemático en el tablero, aunque esté de espalda, que no debería ser, pero lo amerita, ¿no? Porque tengo que escribir, voy diciendo, el 5 se va a sumar con el 3, aunque yo sé que 5 más 3 es 8, pero lo digo, ¿no? Dice allí, este método demostrativo incluye la verbalización del pensamiento. O sea, lo que usted va pensando que se tiene que hacer, usted dígalo. Como docente, usted dígalo, que el alumno escuche. El profesor allí está sumando el 5 y el 3, en su mente está sumando el 5 más 3. Que no suceda, ¿verdad? Como en otras ocasiones he visto, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer la evaluación en el área de coordinación de matemáticas, algunos colegas, ¿verdad?, del área que me ha tocado evaluar, empiezan en el tablero, resuelven un problema, tal vez se lleven tablero y medio, pero no dicen ni una sola palabra. Entonces, cuando termina de escribir, le dice al alumno, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿qué pasó? Ahí el alumno se perdió en el segundo proceso allá que usted empezó. Como no vio, usted no dijo ni una palabra, el alumno no tiene idea de qué sucedió allí. Usted puso un 3, un 5, pero el alumno, usted sabía que 5 más 3 era 8 y puso 8, pero el alumno de repente no se percató de eso y se queda allí el alumno viendo al infinito ese segundo renglón, y usted va por el renglón número 15. Y ya es por gusto porque no va a entender los otros renglones, porque él está en que quiere saber de a dónde salió ese número 8, ¿verdad? Pero a pesar de que para uno sea sencillo el saber que 5 más 3 era 8 y usted colocó 8, eso se cae, como dice la gente, se cae de la mata, eso está ahí se ve, pero verbalice, ¿no? Verbalice cada etapa del proceso que usted va resolviendo en el tablero para que los estudiantes puedan seguir ese razonamiento, ¿no? En este caso, ahí hablamos de modelado de resolución. Cuando se le dan prácticas guiadas, ¿no? A los estudiantes resuelven ejercicios similares bajo la supervisión del docente, quien ofrece retroalimentación y apoyo cuando es necesario. Parece mentira, a veces uno no lo quiere hacer, ¿verdad? Mucho apoyo, mucho mangongueo, ¿verdad? Al alumno, apoyo cuando están en una práctica, porque la idea es que ellos puedan hacerlo por sí solos, ¿verdad? Pero siempre hay que tomar en cuenta eso de que hay que tratar de una práctica guiada, de ayudarlos, ¿no? Para que logren ese objetivo, ¿no? Ahí uno tendría que ajustarse, ¿no? Para ir de poco a poco, cosa de que cuando ya vaya al ejercicio no le tengan que estar preguntando nada al docente, sino que él pueda defenderse, como dice el dicho, como gato boca arriba, ¿eh? Cuénteme, compañero. Un aporte, mire, que me está llamando mucho la atención la manera como a veces ustedes ponen los puntos. Mire, cuando nosotros iniciamos sesiones de práctica es muy importante aprender a leer el lenguaje corporal de esos muchachos. Muchas veces uno comienza, matemática es un área que lastimosamente, siento yo, se puede enriquecer más cuando de repente el docente va adquiriendo otras experiencias, no solamente el desarrollo de problemas, sino de herramientas como la gamificación que te permita de repente dejar la apatía del estudiante a un lado para adquirir conocimiento. Si yo estoy haciendo una práctica y yo veo que la mayoría, o sea, más de la mitad por una simple infección en mi salón de clases, un buen panameño está perdido. No tiene sentido continuar. No tiene sentido.
Entonces, a veces uno se vuelve muy inflexible los primeros años de ejercicio de la práctica áulica y de repente uno piensa que lo que uno expresa por su boca ya todos lo van a entender. Exacto. Ya hoy en día no es así. Nosotros fuimos criados bajo un sistema conductual, fuimos a una universidad a tomar una especialización en matemáticas aún conductual, pero en el mercado no se nos pide eso. Se nos pide de repente otros saberes, otras prácticas, y hoy en día el docente que no se adecua a esta realidad simplemente se va desfasando. Y el mismo sistema, tarde o temprano, lo va a ir apartando. Entonces es importante reconocer que tú tienes un ser pensante enfrente. En un salón de clases no todos aprenden igual, ni todos los profesores van a expresarse o enseñar de la misma manera. Cada una de estas dos partes tienen que conciliar una mejor manera de trabajo. Entonces, hay que ir dejando esa posición de que uno, como todopoderoso, lo sabe todo. Al contrario, o sea, nosotros estamos para servirle a los estudiantes, para llevarlo a un siguiente nivel de aprendizaje, donde, aunque sea que aprenda una, dos cositas en el año, pero que la aprenda bien, y ese muchacho, como usted bien lo dijo, el día de mañana ese saber que adquirió significativo en el caso de su estudiante haga la diferencia en él. Lastimosamente, ya se sabe, no todos van a tener algunos oportunidades, otros deseos, X factores de poder seguir la universidad. Pero el que lo haga bien. Entonces, nosotros como docentes de matemática pienso que ya es hora de ir cambiando ese paradigma, el profesor inaccesible, el profesor duro, el profesor que todos los estudiantes les fracasen. No, es una materia más que nos lleva a nosotros a un compromiso. O sea, si nosotros adquirimos esta carrera de docente, es para el servicio de nuestros estudiantes. Eso es algo que en la práctica uno, cuando va aplicándola, va obteniendo muy buenos frutos y frutos satisfactorios. Así mismo es, compañero. Hay que tomar en cuenta eso, ¿cierto? Que de repente nosotros aprendimos de forma bastante conductual, pero nuestros alumnos tal vez no logren. Y como usted lo mencionó, que tenemos alumnos que aprenden de diversas formas, ¿no? Y casualmente a eso es a lo que íbamos. Mire que usted me hizo un spoiler ahí, de lo que viene. los diferentes aprendizajes, dentro de los tantos que hay. Miren que el aprendizaje visual, algunos alumnos aprenden viendo sin necesidad de que le expliquen, utilizan diagramas gráficos, representaciones visuales para ayudar a los estudiantes que aprenden mejor a través de imágenes, una imagen de un problema resuelto, por ejemplo, en pandemia, cuando enviábamos los módulos y tenían 3, 4, 5 páginas de problemas ya resueltos, algunos alumnos solo viendo podían entender, pero otros necesitan un aprendizaje auditivo, incorporar explicaciones detalladas, discusiones grupales, audios para llegar a los estudiantes que prefieren procesar información de manera auditiva, ¿verdad? Escuchar esa explicación de cómo es que se resuelve. Algunos alumnos incluso en tiempo de pandemia, eso del módulo no bastaba, tenían que ver una explicación, ya sea del docente o de otro docente, por ejemplo, en estas plataformas como YouTube, ¿no? Donde hay muchos docentes, muchos profesores. Aprendizaje kinestésico también está cuando se proponen actividades prácticas en donde se experimenta, se proyecta de forma manual, se permite a los estudiantes aprender a través de manipulación y también pues a través del movimiento, ¿no? Entonces ahí muestro una aplicación que es una aplicación gratis, una aplicación bastante amigable, que es GeoGebra, ¿no? Y con GeoGebra, por ejemplo, podemos hablar del concepto de derivación. Vamos por acá a abrir GeoGebra para mostrarles allí concepto de derivada integrable, ¿no? Que es lo que, a ver, ahí se fue, vamos acá, GeoGebra. Pero es que lo está buscando, tengo que buscar ahora sí, la aplicación. Este sería un tipo de enseñanza
y en el cual se puede involucrar un aprendizaje kinestésico, ¿no? Sobre todo en el concepto de derivación. Vamos a esperar que abra allí la aplicación. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el área de derivación? ¿Cómo podemos utilizar una enseñanza kinestésica en la cual se involucre al estudiante con la manipulación y el movimiento, ¿no? Que aprenda también manipulando y moviendo acá elementos para entender un concepto, ¿no? Por ejemplo, vamos a introducir aquí una cuadrática, una función cuadrática. Y igual x, poner la cuadrática aquí. Ahí está. Ok, ¿qué sucede en esta aplicación? Miren cómo yo puedo mover aquí el plano y todo. O sea, ya aquí hay movimiento, ¿no? No es una imagen estática en el tablero, sino que a través de la proyección podemos ver cómo esta imagen la estamos moviendo, ¿no? Aquí en el eje, vamos a modificar este eje. 2, 5, ¿no? Muy cerquita. Vamos a poner ese eje 1, 5, 2, 1, 10. Mucho. Aquí, 1, 2, está bien. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de derivación, no? Resulta que si tenemos dos puntos en un objeto geométrico, como lo es esta función llamada función cuadrática, también conocida en geometría analítica como parábola, resulta que yo estoy explicando el concepto de derivación, ¿no? Que la derivada es igual al límite cuando el incremento en la coordenada X tiende a 0. Yo puedo colocar la fórmula en el tablero y decirle al alumno, memorícela, repítala 100 veces y utilícela. Pero ¿qué entiende? ¿Qué entiende el alumno de esa fórmula, de ese concepto? Resulta que en este programa podemos utilizar los elementos para explicarlo, ¿no? Ok, aquí tenemos una recta que corta por esos dos puntos, ¿no? El punto A y el punto B. Vamos a tirar una línea aquí perpendicular al eje X. Y luego vamos a tirar otra línea aquí perpendicular del punto a esa línea que venía de ahí arriba. Aquí hay un punto de intersección. Este punto aquí. Ok, va a haber una distancia, ¿no? Con lo que fue deslizador, no es. Y aquí una distancia entre el punto A y el punto C. Bien, vamos a colocar esa distancia por aquí abajito. Y vamos a pintar esa curva de otro color. Vamos a pintarla de un rojo, vamos a colocarle un rojo chillón, así un rojo que se vea a lejos, desde lejos. Ahí está. La recta que cruza A y B, vamos a colocarla también de un color. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un color azul. Listo. ¿Qué va a suceder con lo del concepto de derivación? Resulta que yo puedo colocar, como les decía, puedo colocar en el tablero la fórmula. Aquí está la fórmula, la definición de la derivada, que es el límite cuando el incremento tiende a 0 y que las variaciones de las y las variaciones de la x. Y le digo al alumno, repítala 100 veces y memorícela y resuelva por definición, derive. Ok, el alumno hace todos los algoritmos, pero ¿qué sentido le haya? ¿Qué significa, ¿no? El concepto de derivación. Resulta que si tenemos dos puntos, como estos que aparecen aquí, el punto A y el punto B, y hay una distancia entre las coordenadas en X, aquí dice que es 1.44. ¿Qué pasa si yo traigo ese punto B más cerca, y cada vez más cerca al punto A? Y cada vez más cerca se va haciendo 0, ¿no? Eso es lo que el concepto de límite nos dice, que la variación en X, la delta X, ¿no? El incremento en la variable X tiende a 0, o sea que se van acercando tanto los puntos que cuando se superponen, ¿no? Que la distancia entre ellos es 0, esa recta que está allí azul,
se convierte en una recta tangente. Vamos a construir una recta tangente que pasa por el punto A y es tangente a la figura roja, que es la parábola. Y vamos a pintar esa recta. ¿A dónde está esa recta? Aquí. Vamos a cambiarle el color a esa recta. Vamos a ponerle un naranja, no, tiene que ser como un verde, pero un verde más puro, ¿no? Un verde más chillón, digo yo, un verde más, aquí este verde neón, verde caña puro. Entonces con el aprendizaje kinestésico, yo proyectando ahí el programa GeoGebra, puedo decirle a fulanito del salón, venga y empiece a arrastrar este punto hacia acá, hacia el punto A. Que resulta que conforme se va acercando, conforme la distancia entre ellos va siendo cero, la recta azul, que en este punto aquí es una recta secante porque corta la gráfica roja en 2 puntos, se va haciendo tan cerca, pero tan cerca, que cuando el punto se sobrepone en el punto A, la recta azul termina siendo una recta tangente. Entonces lo que encuentra el alumno cuando deriva es la expresión matemática que representa la pendiente de la recta tangente, esa recta de color rojo, en cualquier punto de la curva, en este caso del objeto geométrico de color rojo. Entonces, ¿cómo le diría? Con esta aplicación, allí estaría dándole al alumno otra estrategia de aprendizaje, que es que el alumno aprenda de forma kinestésica, dice, proponer actividades prácticas experimentando, ¿no? Proyectos manuales en los que permitan a los estudiantes aprender a través de la manipulación y el movimiento, ¿no? Entonces, ahí el alumno, créanme que no se les va a olvidar al alumno cuando vea esto, que logre comprender que cada vez que está derivando, lo que está encontrando es la pendiente de la recta verde. La pendiente de la recta verde, y que eso tiene muchas aplicaciones, sobre todo pues en otras áreas, ¿no? Nosotros solamente damos, entre comillas, ¿no? Damos la base. Entonces, este concepto que es bien abstracto, el de la derivación, que el alumno lo aprenda de esta manera, de forma kinestésica, en donde pueda percibir cómo se mueven los objetos y qué representan a través de la manipulación, es una herramienta importante, ¿no? Que le va a permitir al alumno comprender ese concepto matemático. Entonces, ¿qué resulta? Que eso, derivar es un mundo, ¿no? Tiene su definición, sus reglas para derivar, se proponen problemas, se hacen aplicaciones, problemas de máximos mínimos, razones de cambio, un montón de cosas, ¿no? Pero este concepto de derivación es donde el alumno va buscando, ¿no? La expresión que representa la pendiente de la recta tangente. Bien, voy a dejarlo aquí mismo. Vamos a colocar y igual ahora x al cuadrado. Una cuadrática, x al cuadrado. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa con el asunto? La derivada era buscar la pendiente. Ahora la integración, ¿qué sería? Bueno, la integración es el área debajo de la curva, de un punto a otro, ¿no? Entonces con GeoGebra también puedo demostrarle al alumno cómo buscar la función integración de la función, bueno, ¿qué función? Y igual x al cuadrado. Esa misma, pero no en toda. Vamos a colocarle que va desde aquí, que va desde 0 hasta 2. Listo, eso es todo. Vamos entonces a observar que el programa nos muestra esa área sombreada bajo la curva, ¿no? El área sombreada bajo la curva. Entonces, cuando el alumno está integrando, lo que está encontrando es puras expresiones matemáticas que representan áreas debajo de la curva, medidas con respecto al eje horizontal, ¿verdad? Entonces, automáticamente GeoGebra allí me saca, dice que es 2.67, el área que va de 0 a 2 en la función cuadrática x cuadrado. Entonces, el alumno tiene que entender
que cuando está integrando, está introduciendo bastantes cuadritos debajo de bastantes rectángulos, perdón. Por ejemplo, vamos a construir un rectángulo aquí, un polígono que va de 1 a 1.2, porque aquí se marca de 1 a 1.2, aquí, y cierra acá. Este polígono, vamos a ponerle un color azul, aquí, listo. Entonces, vamos a introducir otro acá, polígono. Espera que pase allí la imagen de abajo que dice selecciona los vértices. Ajá, aquí. Uy, ahí no logró. Ajá, aquí. Se fue muy alto. Aquí, por aquí. Ahorita lo arreglo. Y bajamos acá. Elige y mueve. Este punto. Vamos a desplazar la vista gráfica. Tiene que ser un rectángulo. Pero ese rectángulo aquí, más o menos aquí. Este punto aquí. Ahora sí. Igual, de color azul, pues. De polígono BE, aquí propiedades, color. Esto tiene que estar más acá. Pegadito ahí, pegadito. Aquí, integrar entonces es calcular el área bajo una curva, pero no tenemos la fórmula para figuras curvas. Entonces, ¿qué se hacía? Se introducía miles de rectángulos bajo la curva, pero había un pequeño desfase, hay un excedente que no se cubría. Entonces, eso los matemáticos conocerán, ¿verdad? Que es cuando uno integra y le agregan una C. Cuando después de que usted integra, le agrega una C, que es la constante de integración. Esa es la pequeña varianza ahí entre lo que hacía falta para completar el área de la curva. Pero cuando usted ve eso bien desde lejos, no se nota. ¿Ya? Entonces son rectángulos bien pequeñitos que se van colocando bajo la curva. Entonces, el concepto de integración es ese, buscar áreas bajo una curva. Y cuando es definida de un punto a tal punto, ¿no? De un extremo inferior a un extremo superior, que son los límites, superior e inferior, ahí cuando usted está integrando. Entonces, el alumno, tanto como con el concepto de derivación, que es buscar la pendiente, como con el concepto de integración, que es buscar el área bajo la curva, va a entender un poquito más que si solamente se le coloca estas son las fórmulas y empiece a resolver, ¿verdad? Como decía el compañero, hay que buscarle la lógica al asunto, que el alumno, aunque sea poco lo que usted vaya a dar y que no demore tanto en llegar a la resolución del problema, pero que el alumno le entienda los conceptos. Decía un compañero, así me recuerda al compañero Roger, que es mejor calidad que cantidad. Y creo que ahí el compañero está de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo conmigo, que no es tanto tratar de cubrir un plan. El plan del año, decía un profesor, te voy ganando, dice, porque ya estoy terminando el plan. Pero si lo vemos desde otro punto de vista de tus alumnos, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos comprenden todo ese montón de cosas que le diste así a balazo, que le diste rapidito? Entonces allí podemos notar que, como dice el compañero Roger, a veces es mejor una cosa bien explicada, una cosa que el alumno te la logra entender, a querer avanzar de forma rápida para acabar, ¿verdad? Acabar con los contenidos. Entonces, este concepto, ahí utilizando lo que es el aprendizaje kinestésico, ¿no? Entonces, hay una actividad que aparece en la
en la plataforma en cuanto a lo de derivadas e integrales. Acá está. Dice, haga un cuadro comparativo entre los conceptos de derivada e integral. Ya le digo, no a aquellos compañeros que sean del área de docencia, pero en educación, licenciado en educación primaria, derivada. Hay un libro de derivada, ¿no? De cálculo diferencial de 400 páginas. Usted no trate de entender todo lo que aparece en el libro. Acá solamente se le está preguntando, haga un cuadro comparativo de los conceptos, ¿no? Del concepto de lo que es derivar y el concepto de integración. Obviamente usted va a poder expandir, ¿verdad? Y investigar en internet qué es derivada. Usted coloca derivada, no es más que buscar la pendiente, la expresión que representa la pendiente de la recta tangente a una curva en el plano, en R2, dos dimensiones, ¿no? Integración no es más que determinar. Entonces ahí usted va a hacer un cuadro comparativo, va a encontrar muchos conceptos, los coloca, ¿verdad? Los coloca. No tiene que resolver ningún problema, ¿eh? Ahí no tiene que resolver. Cuidado que va a estar resolviendo un problema de derivada integral ahí en ese cuadro, porque eso es un mundo. Y ahí, ¿verdad? El compañero Roger no me va a dejar mentir que eso es un mundo. Derivar, integrar, ese cuadro no va a alcanzar para tanto, ¿ah? Ahí nada más es el concepto. Profesor, disculpe, como usted dice, pues de lo que es derivar y integrar, tengo algún conocimiento porque yo soy de la Facultad de Ingeniería Industrial. Perfecto. De la tecnológica. Y sé que eso, usted dice, eso es un mundo. Los problemas son tan complejos que a su vez ellos allá, cada vez que uno resuelve un problema, tiene que comprobarlo con su gráfico. Hay que graficar. Exacto. Yo estudié, allí fue la licenciatura en Ingeniería Industrial. Pero ahora estoy en un profesorado de educación primaria. Así que tengo algo de conocimiento de ese tema. Perfecto, compañero. Muy bien, Rodolfo. Ahí nos hizo la aclaración, ¿verdad? De que esos problemas son complejos, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa actividad que tiene un 15%, lo único que tiene que hacer el alumno, cuidado que nada más en una sola hoja le sale, ¿verdad? Lo que es los conceptos, sí, de qué es derivada y qué es integración. Los conceptos, sí. Correcto. Y porque resolver el problema, ponerse a resolver el problema ahí, no queremos eso, ¿verdad? No queremos que el alumno se torture allí con tantas cosas de esos conceptos. La fecha, bueno, tienen hasta el 30 de junio, ¿verdad? Quedan aproximadamente 21 días para completar esa actividad. Cuadro comparativo de lo que son los conceptos. Bien, eso en cuanto a lo que es integración y lo que es derivación. Entonces, resumido ya eso, ¿verdad? Con lo que les mostré acá en GeoGebra, de lo que significaba en un lenguaje más sencillo, lo que significaba derivación y lo que significaba integración. Ahí usted puede parafrasear, puede echar este video unos minutos hacia atrás y puede parafrasear eso que yo mencioné. El profe dijo que esto significaba tal cosa, integración significa tal cosa, ¿no? Encontrar el área bajo la curva y puede ampliarlo, ¿no? Ampliar con citas, puede ampliar, aunque ahí en los criterios no aparece que utilice citas, pero puede utilizar, pues, citas de personas, ¿no? De eruditos en el área, en algunos artículos, ¿no? Así que no pasa nada, ¿verdad? Si de repente no es una opinión, digamos, una opinión propia en cuanto a lo que es derivación e integración. ¿Qué otra actividad tenemos por acá? La tarea 2, trabajo en clase 2, que sería un tríptico. El tríptico lo puede hacer a través de la aplicación Canva, ¿no? Entonces dice por acá, lea el módulo e investigue el origen de las ecuaciones diferenciales, siglo XVII y siglo XVIII. O sea que usted va a encontrar información de algunos personajes
como por ejemplo Newton, los hermanos Bernoulli, Leibniz, el alemán, Leonhard Euler, entre otros, muchos personajes allí que influyeron en el descubrimiento de las ecuaciones diferenciales. Ya les comento, no tienen que resolver allí, a este momento, no tienen que resolver ninguna ecuación, simplemente investigar el origen de dónde salen las cosas, ¿no? En este caso, las ecuaciones diferenciales que se remontan a esa época del Renacimiento, tiempos de Newton y tiempos de Wilhelm Leibniz, los alemanes, los ingleses. Hay una disputa, hay un problema por el asunto del cálculo anteriormente, ¿no? Pero eso es una historia bastante compleja ahí. Entonces, el alumno tiene que, dice allí, leer el módulo y también investigar, ¿verdad? Para lo del origen de las ecuaciones diferenciales. Yo por acá tengo que, bueno, más atrás de las ecuaciones diferenciales, también el origen de las ecuaciones propiamente, ¿no? Entonces, aquí está lo de la actividad que aparece en plataforma. Leer el módulo, investigar el origen de las ecuaciones diferenciales. En Canva puede hacer el tríptico, ¿verdad? Si de repente alguien no ha utilizado la aplicación Canva, vamos a buscar Canva. Canva, Suite Visual de Canva, ajá, para todo el mundo, plantillas gratis. Ya yo estoy logueado, ¿no? En este caso ahí aparece ya una persona logueada. Entonces aquí dice, ¿qué diseñamos hoy? Usted escribe ahí, tríptico. Le van a salir varias plantillas de tríptico. La que usted más le guste, ¿ah? La que usted más le guste. Y los trípticos pues deben tener información clara, concisa y precisa, ¿verdad? Entonces, supongamos que elijo esta. Folleto informativo, juvenil azul, y utilizo la plantilla. Personalizar. Y ahí le voy añadiendo, le voy quitando información, ¿verdad? Puedo borrar, mover. Ahí es cuestión de la creatividad de la persona, ¿verdad? En cuanto al origen de las ecuaciones diferenciales. Enfocado esta actividad en un aspecto histórico, ¿no? Ya les comento, no tienen que resolver. Van a haber varias ecuaciones por allí y van a haber uno que otro problema medio planteado allí en algunos documentos, pero no se me estresen de que de repente no comprendan la ecuación. Simplemente enfoquen las ecuaciones diferenciales allí en el origen, de quiénes fueron esos personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del teorema de Pitágoras en séptimo grado, yo siempre hacía un paréntesis y le comentaba a los alumnos, ¿quién era Pitágoras? Pitágoras de Samos vivía en el sur del terreno que pertenecía a tal civilización y por allí me iba. Entonces estaba enfocándolo en de dónde, cuál era el origen del asunto, ¿no? De por qué Pitágoras se hizo tan famoso, por qué le decían el oscuro, por qué Pitágoras adoraba los números, y entonces allí pues buscaba y enfocaba el asunto en un aspecto de sus orígenes, ¿no? De sus orígenes. Y ya después entonces iba con lo que era la fórmula, cómo se aplica, cómo nos ayuda para resolver problemas, etcétera, etcétera. Es su tríptico que sea en cuanto a los personajes, ¿no? Personajes y que se tomaron en cuenta allí para lo de el origen. Bien. Y la otra actividad, bueno, esta actividad sí me queda, no se ve, control Z, vamos a buscarla acá en plataforma, pues, acá. Aquí, la otra actividad que dice de la sesión 2, es un mapa mental, tiene un valor de 10%, en el módulo, específicamente en qué hoja, para que quede, ¿verdad?, grabado en el video, específicamente en la hoja que tiene numeración 14. Allí se clasifican las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ahí está el texto, habla de que las ecuaciones pueden ser ordinarias, parciales, esa parte es teórica, ¿no? De primer orden, lineales, no lineales, y muestran algunos ejemplos sin resolver, ¿no? Ejemplos
de qué es una ecuación de primer orden, qué es una ecuación de variables separables, qué es una ecuación de diferencial homogénea, diferencial exacta. Entonces, ahí está ya clasificado. ¿Qué tiene que hacer usted? Agarrar esa información y hacerlo, dice acá, hacer como una especie de resumen utilizando una de las siguientes opciones: mapa mental, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, infografía o cualquier tipo de matriz cognitiva. La estrategia es que sea resumidora, dice, resumidora. Ahí, para no encasillar al alumno en el popular mapa mental, ¿eh? Así que allí, en la página del módulo numerada 14, allí se habla de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Solo tiene que clasificarla. En la próxima sesión, obligatoriamente me va a tocar mostrarle uno que otro concepto de ecuaciones diferenciales en cuanto a, por ejemplo, resolver las de variables separables, ¿no? Que estaba enfocada a lo que es la tarea final. Entonces, a tratar, ¿verdad?, de que en la próxima sesión, aquellos que están viendo el video posterior, ¿verdad?, que no lograron por X o Y motivo conectarse hoy, sí les pediría que en la próxima sesión del 20, del 20, ¿cuánto? Vamos a buscar por acá. Que voy a explicar uno que otro problema del área de ecuaciones diferenciales. Entonces, sería necesario, ¿verdad?, que el alumno esté para que de cualquier duda, allí mismo pregunte y salga de la duda, ¿verdad?, en cuanto a la resolución de dicha ecuación. Entonces, esta parte fue más enfocada al área didáctica y a uno que otro concepto teórico. En la siguiente, en la siguiente sesión, vamos a resolver uno que otro problema para que usted vea, ¿verdad?, los métodos que utilizamos, ¿no? Sobre todo el método algorítmico. Listo, un gusto. Espero les vaya bien en lo que resta del día. Saludos. Gracias, profesor. Buen día. Saludos.